Saludos cordiales, mi nombre es Gerardo Santillán Yerovi y el día de hoy en este video vamos a conversar sobre los procesos argumentativos en el ámbito jurídico, un tema de gran importancia para comprender cómo los jueces, abogados y demás operadores de justicia fundamentan sus decisiones dentro de un Estado constitucional de derechos y justicia. Además, analizaremos cómo estos procesos fueron aplicados por la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia sobre el matrimonio igualitario, correspondiente al caso número 1018, una de las decisiones más relevantes de los últimos años en materia de derechos fundamentales. Para empezar, debemos entender qué es la argumentación jurídica. En ese sentido, se puede definir como el conjunto de razonamientos lógicos y jurídicos y constitucionales que permiten justificar una decisión dentro del derecho. Es decir, consiste en explicar de manera clara por qué una determinada norma debe aplicarse a un caso concreto y por qué la solución adoptada es la más adecuada conforme a la Constitución y al ordenamiento jurídico. En la actualidad, el trabajo de los jueces no consiste únicamente en leer la ley y aplicarla de manera automática. Los jueces deben interpretar las normas, valorar los hechos, analizar las pruebas, considerar los principios constitucionales y explicar detalladamente las razones que justifican su decisión. Esa explicación constituye precisamente la argumentación jurídica. La importancia de la argumentación radica en que garantiza la transparencia de las decisiones judiciales, fortalece la seguridad jurídica, evita la arbitrariedad y protege los derechos fundamentales de las personas. Cuando una sentencia está correctamente motivada, las partes pueden comprender por qué el juez resolvió de determinada manera, incluso cuando no estén de acuerdo con el resultado. Dentro de la argumentación existen diversos procesos argumentativos que permiten construir una decisión sólida y razonable. Uno de ellos es el razonamiento deductivo. Esta parte de una norma general para aplicarla a un caso concreto. Por ejemplo, si la Constitución reconoce el derecho a la igualdad y una persona demuestra que ha sido discriminada, el juez puede deducir que corresponde proteger ese derecho mediante la aplicación de la norma constitucional. Otro proceso importante es el razonamiento inductivo, mediante el cual se analizan diferentes casos particulares para obtener una conclusión general. Este tipo de razonamiento suele utilizarse cuando la jurisprudencia ha resuelto diversos casos similares y esas decisiones sirven como guía para resolver nuevos conflictos. También encontramos la interpretación jurídica, que busca determinar el verdadero sentido y alcance de una norma. Esto resulta especialmente importante cuando una disposición legal presenta ambigüedades o cuando debe armonizarse con otras normas constitucionales. Un cuarto proceso argumentativo es la ponderación de principios. En muchas ocasiones, dos derechos fundamentales parecen entrar en conflicto. En estos casos, el juez no elimina uno de ellos, sino que realiza un análisis de proporcionalidad para determinar cuál debe prevalecer en el caso concreto, procurando afectar lo menos posible al otro derecho involucrado. Finalmente, encontramos el razonamiento basado en precedentes, que consiste en utilizar decisiones anteriores como fundamento para resolver casos similares. Este mecanismo fortalece la seguridad jurídica, porque permite que situaciones semejantes reciban soluciones semejantes. Una vez comprendidos estos procesos argumentativos, es importante diferenciar dos enfoques fundamentales de la argumentación jurídica. El primero, el enfoque doctrinario, y el segundo, el enfoque normativo. El enfoque doctrinario se fundamenta en las ideas desarrolladas por juristas y estudiosos del derecho. La doctrina no constituye una fuente obligatoria como la ley, pero proporciona criterios científicos que ayudan a interpretar correctamente las normas jurídicas y a resolver problemas complejos. Autores como Robert Alexy
sostienen que la argumentación jurídica debe construirse mediante razones objetivas y racionales, especialmente cuando se trata de proteger derechos fundamentales. Por su parte, Manuel Atienza señala que el derecho no puede limitarse a la simple aplicación mecánica de normas, sino que requiere una adecuada justificación de las decisiones judiciales. En consecuencia, la doctrina ofrece herramientas intelectuales que permiten fortalecer la motivación de las sentencias y mejorar la calidad de las decisiones judiciales. Por otra parte, el enfoque normativo parte directamente del ordenamiento jurídico vigente. Aquí la argumentación se construye utilizando principalmente la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, las leyes, los reglamentos y la jurisprudencia obligatoria. En este enfoque, el juez debe demostrar que su decisión encuentra respaldo en normas jurídicas vigentes y que respeta el principio de legalidad y supremacía constitucional. Mientras la doctrina aporta criterios de interpretación y análisis, el enfoque normativo proporciona el fundamento jurídico obligatorio sobre el cual debe descansar toda decisión judicial. Para comprender mejor estos conceptos, entraremos en el análisis de la sentencia de matrimonio igualitario dictada por la Corte Constitucional del Ecuador dentro del caso número 1018. Esta sentencia resolvió una consulta de constitucionalidad relacionada con la posibilidad de reconocer el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. El debate jurídico consistía en determinar si las disposiciones del Código Civil que limitaban el matrimonio a la unión entre un hombre y una mujer eran compatibles con la Constitución ecuatoriana y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Constitucional desarrolló una argumentación amplia y cuidadosamente estructurada. En primer lugar, realizó interpretación sistemática de la Constitución, analizando conjuntamente los principios de igualdad, no discriminación, dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad. Posteriormente, aplicó la interpretación conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la opinión consultiva OC 2417, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual reconoció que los estados deben garantizar igualdad de derechos a las parejas del mismo sexo. Asimismo, la Corte aplicó el principio pro persona, según el cual siempre debe preferirse la interpretación que otorgue una mayor protección a los derechos humanos. Otro aspecto importante fue la ponderación de principios constitucionales. La Corte analizó si existía una justificación objetiva para excluir a las parejas del mismo sexo del derecho al matrimonio y concluyó que dicha exclusión constituía una forma de discriminación incompatible con la Constitución. En esta sentencia también se observa claramente la utilización del enfoque doctrinario. Los jueces recurren a teorías modernas sobre derechos fundamentales, igualdad y argumentación constitucional, desarrollados por reconocidos autores del derecho constitucional. Al mismo tiempo, se evidencia el enfoque normativo, ya que toda la decisión se encuentra sustentada en la Constitución de la República del Ecuador, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y los principios constitucionales de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Esto demuestra que una buena sentencia no depende únicamente del conocimiento de la ley, sino también de la capacidad del juez para construir una argumentación lógica, coherente y jurídicamente sólida. Finalmente, considero que la argumentación jurídica constituye una herramienta indispensable para todos los estudiantes, profesionales del derecho, abogados. No solo deben conocer estas normas jurídicas, sino también desarrollar la capacidad de interpretar, justificar y defender sus posiciones mediante argumentos sólidos, respetando la Constitución y los derechos fundamentales. El análisis de la sentencia del matrimonio igualitario demuestra que una decisión judicial adquiere legitimidad cuando está correctamente motivada, utiliza adecuadamente los principios constitucionales
y ofrece razones suficientes para justificar la protección de los derechos humanos. Como profesionales, estudiantes del derecho, debemos comprender que la calidad de nuestros argumentos influirá directamente en la correcta administración de justicia y en la confianza que la sociedad deposita en las instituciones judiciales. Hasta aquí mi intervención, muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias.